Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a pasar después de estas tres últimas películas de terror al cine clásico con una serie de películas que os tengo reservadas desde hace algún tiempo y que son películas de aventuras a la antigua usanza. Películas clásicas absolutamente sobresalientes realizadas por la Paramount Pictures y que vamos a empezar por un auténtico clásico protagonizado por Dana Andrews, por Peter Finch y por la inconmensurable Elizabeth Taylor. El título que os tengo preparados para comentar esta noche no es otro que un auténtico clásico del cine de aventuras de los años 50. Aquí tengo la versión en DVD y se llama La senda de los elefantes, una película de 1953 realizada por el director William Dieterle, que hasta ahora en el canal no os había hablado de él. William Dieterle fue un director que, al igual que Fritz Lang, fue un director de origen alemán. Y como muchos de los directores alemanes de aquella época, cuando llegó el Tercer Reich, el nazismo, como Michael Curtis, como el mismísimo Fritz Lang, y también como en el caso de William Dieterle, lo que hicieron fue precisamente abandonar lo que es su Alemania natal para irse a Hollywood. Habían realizado una serie de películas, evidentemente, en Alemania, y William Dieterle fue uno de los pocos que supo adaptarse a las costumbres de Hollywood de una manera encomiable. Aunque Hollywood, si es, para que lo sepáis, pues no le trató realmente de una manera como realmente él se merecía. Es decir, le dio mucho más predilección a directores alemanes de la talla de Michael Curtis, de Fritz Lang, pero William Dieterle pues quedó pues prácticamente relegado a películas pues prácticamente de serie B. Es decir, no fue un director, fue un director excesivamente prolífico. Le consideraron un artesano, pero nunca le consideraron un gran director ni un gran artista. Fue nominado al Oscar en 1938 por una película que sí que ganó el Oscar en aquel año, que fue La vida de Emilio Zola, dirigida por él mismo, pero que él no ganó el Oscar al mejor director. Realizó numerosas películas de corte dramático, de aventuras, comedias, pero sobre todo películas de serie B y enfocadas a un estilo prácticamente aventurero, también con elementos auténticamente catastrofistas, como es la película que os tenía que os tenía preparada para comentar esta noche. La senda de los elefantes es un auténtico clásico que la verdad es que refleja todos los elementos que William Dieterle había aprendido en su Alemania natal y sobre todo porque tiene muchos puntos en común a la hora de filmar con su coetáneo, con su compatriota que es Fritz Lang. El fuerte de Fritz Lang y también el de William Dieterle por extensión era la filmación de los decorados, es decir, una puesta en escena basada en un diseño de producción donde el decorado era otro protagonista más. Y además es que todos los planos, la planificación de William Dieterle se basaba prácticamente en unos planos lo suficientemente grandes, en unos decorados inmensos, para que los protagonistas, los actores, pudieran moverse de una manera excesivamente ágil. Muchas veces, cuando he comentado películas de cine clásico, pues me habéis oído decir que en los planos del cine clásico, en los planos secuencia, los planos sostenidos, la cámara seguía a los personajes, pero los personajes se movían ampliamente dentro de lo que era el plano en general. Pero en el caso de Fritz Lang y sobre todo también el de William Dieterle, el director de esta película, los actores se movían de una manera excesivamente holgada, porque William Dieterle daba en su puesta en escena al diseño de producción un protagonismo propio, como son todos los decorados tanto interiores y también exteriores que luego comentaremos en la parte técnica. El fuerte de William Dieterle siempre fue una puesta en escena basada en la dirección artística, y la dirección artística de La senda de los elefantes es realmente extraordinaria, primorosa, con unos decorados llenos de detalles, donde el uso del tecnicolor, con un color además muy saturado, menos apastelado como en las películas anteriores u otras de los años 40, que era más suave, aquí la saturación del color era más fuerte, los colores eran más metálicos, y la verdad es que lo que era el brillo de todo lo que era el tecnicolor en general, tenía unos colores cromáticos muy contrastados, tenía un contraste muy fuerte. Todo ello excesivamente ligado a una iluminación también basada mucho en los claroscuros, hacían de las películas de William Dieterle un espectáculo visual pues prácticamente inolvidable. Sobre todo, evidentemente, si teníamos a actrices de la talla de Elizabeth Taylor
una gran belleza, evidentemente una de las actrices más hermosas y más guapas del Hollywood clásico y del Hollywood de todos los tiempos, siendo la protagonista absoluta de esta fantástica e inigualable película que combina el drama, un triángulo amoroso, ciertos toques de aventuras, ciertos toques de cine catastrofista, dramática realmente, y que es de todo menos predecible, sobre todo en el triángulo amoroso que serán los protagonistas Elizabeth Taylor, Dana Andrews y Peter Finch. Argumentalmente hablando, nos situamos en Inglaterra, en el que el personaje de Ruth, interpretado por Elizabeth Taylor, tiene una pequeña, digamos, una pequeña librería. Pero se va a casar, pues, con un millonario que no sabe que tiene una plantación de té en el país de Ceilán, en Asia, realmente gigantesca, de miles y miles de hectáreas. Una plantación de té donde trabajan, pues, cientos y cientos de personas a sueldo, es decir, no estamos hablando evidentemente de esclavos ni muchísimo menos, y que además tiene una gigantesca mansión a la que llama la Senda de los Elefantes. Pero esa gigantesca mansión esconde realmente un secreto. Y es que el nombre de la mansión, que se llama la Senda de los Elefantes, como la película, está construida sobre un camino que durante cientos de años han utilizado los elefantes de Ceilán, digamos, como peregrinaje o como paso de una zona a otra para emigrar a una zona u otra, pues, del país según, pues, la climatología, etc. Pero es que el padre de Peter Finch, llamado John Wiley, fue un personaje que construyó de una manera muy ambiciosa, excesivamente ambiciosa yo diría, esa mansión precisamente como un orgullo propio en mitad de la senda de los elefantes, en mitad del camino donde los elefantes quieren pasar. Y en numerosas ocasiones de la película nosotros vamos a ser testigos como un grupo de elefantes, de decenas de elefantes y indios, es decir, no elefantes de orejas grandes como los africanos y los elefantes de orejas pequeñas como son los asiáticos, intentarán cruzar la mansión realmente, pero siempre todos los hombres que tiene a sueldo el hijo de John Wiley, que es Peter Finch, el marido de Elizabeth Taylor, siempre conseguirán espantar a los elefantes para que no intenten cruzar y por lo tanto destruir lo que es esa mansión tan gigantesca y tan lujosa que el padre de Peter Finch había ocultado. Que había construido. La película también tiene una serie de elementos, digamos, un tanto tenebrosos. Me explico. El personaje de Tom Wiley, es decir, el personaje de Peter Finch, el marido de Elizabeth Taylor, con el que se casa y con el que llegan a Ceilán, y en el que allí pues vivirá el resto de sus días, tenía un padre que fue el que construyó esa gran mansión, como os acabo de decir, pero que su tumba está precisamente en lo que es el jardín de la mansión, una tumba visible para todas aquellas personas que vivan en la mansión, un detalle escabroso, tenebroso y muy macabro que al personaje de Ruth, al personaje de Elizabeth Taylor, no le acaba de convencer y que es un detalle realmente escabroso que no le gusta en absoluto. Y es que la personalidad que tenía John Wiley, el padre de Peter Finch, era tan sumamente digamos, absorbente con todos los personajes que tenía allí, incluso con su hijo, que es Peter Finch, que le tienen como una especie como de deidad. Es decir, en esta película no solo tenemos de protagonistas al trío, al triángulo amoroso que ahora comentaremos, sino que también tenemos a un protagonista que está realmente muerto, fallecido, que es John Wiley. Y a John Wiley, por ejemplo, cuando es su cumpleaños, la fecha de su cumpleaños, muchas personas se reúnen allí a celebrar fiestas, incluso a llevarles regalos a un muerto. Es decir, ¿cuál sería el grado de influencia de ese John Wiley? Porque es realmente dentro de la película un misterio, que construyó esa gran mansión en mitad de la senda de los elefantes, tuvo el cuajo y las agallas de poner, además de un modo muy ambicioso y muy cínico, el nombre de su mansión y dejando que los elefantes no pasaran por su camino natural, es decir, por esa senda que le llevaban a los elefantes de pasar de un lado a otro del país, en su, digamos, peregrinaje, en su andadura o lo que fuera, y que además
ejerce una influencia sobre el personaje de Peter Finch, sobre Tom Wiley, el marido de Elizabeth Taylor, realmente absorbente. Y además de una manera en el que Peter Finch está constantemente queriendo parecerse a su padre. Es decir, se veía que su padre era una persona de un fuerte carácter, era una persona de un carácter realmente estratosférico. Era una persona, digamos, cuya personalidad realmente anulaba a todos los que estaban a su alrededor. El mayordomo de la mansión de la senda de los elefantes, llamado Apu-Hami, está interpretado por un actor desconocido, pero si me permitís puedo aquí leerlo, veremos a ver si viene. No, lo que pasa es que era un actor de origen seguramente hindú. Lo que hace es siempre presentarse delante de la tumba de John Wiley, de esa persona que ya está muerta, que fue el constructor de toda la gran hacienda que heredó su hijo, y le va diciendo que esa persona que acaba de llegar a la mansión, que es el personaje de Elizabeth Taylor, no pertenece realmente a ellos, porque no se adaptará, igual que le ocurrió a la mujer de John Wiley, a la madre del personaje de Peter Finch en esta película, que también falleció, pero que realmente dicen que la mató John Wiley. Pero lo que realmente ocurrió es que cuando dio a luz al personaje, a su hijo, a Peter Finch, al marido de Elizabeth Taylor, ella falleció, porque no podía soportar estar allí, en esa plantación rodeada de selvas por todas partes y completamente, digamos, por así decirlo, aburrida. Seguramente entraría en una depresión muy profunda y cuando dio a luz a su hijo, pues ella ya se permitió, por así decirlo, el lujo de fallecer de tristeza, absorbida su personalidad por alguien que la anuló por completo. Y esa personalidad del personaje de John Wiley también incluso desde la tumba está influenciando a su hijo, al personaje de Tom, al marido de Elizabeth Taylor en esta película. Es realmente impresionante cómo va ejerciendo la influencia. Sobre todo, por ejemplo, hay secuencias donde Elizabeth Taylor, donde Ruth, va a diferentes zonas de la plantación y todo se hacía realmente como el antiguo propietario, como John Wiley, como el padre de Peter Finch, lo hacía. Es decir, la clase, por ejemplo, de vinos que él bebía, los puros, los cigarros puros que él bebía, que él fumaba, etc. Es decir, Elizabeth Taylor llega a Apu-Hami y le dice: ¿por qué tenemos vino realmente aquí en la mansión, aquí en la senda de los elefantes, si mi marido no bebe vino? Y le dice a Apu-Hami: es porque a nuestro antiguo señor, a John Wiley, le gustaba y le encantaba ese vino. Es decir, le tienen como una especie de dios, le tienen como una deidad a los que están acostumbrados prácticamente todos los días a venerar. Es decir, John Wiley es una leyenda dentro de lo que es su plantación, una leyenda dentro de todo lo que son los personajes que allí trabajan, incluso los amigos de Peter Finch, que son los que están dirigiendo a tantos cientos de recolectores de té en todas esas plantaciones, también celebran lo que son su cumpleaños, celebran lo que eran las fechas importantes para este personaje y le llamaban el gobernador, porque estaba gobernando una gran plantación. Pero Elizabeth Taylor llega a un momento en la película en el que se produce un punto de inflexión en lo que es en el desarrollo de la misma y en el arco argumental de los personajes, en la que ella decide tomar las riendas realmente de la senda de los elefantes, de esa gran mansión, e intentar terminar, evidentemente, con la leyenda de John Wiley, incluso pasando por encima de Tom Wiley, de Peter Finch, del que es su marido. Anteriormente ya había conocido ella al capataz de su marido, que es el personaje interpretado por Dan Andrews, y es donde se establece el triángulo amoroso. Porque desde un principio el personaje de Ruth, que además este personaje lo iba a interpretar desde un primer momento, si mal no recuerdo, Vivien Leigh, pero Vivien Leigh pues se sintió, digamos, enferma, seguramente no quisiera, ella no quería viajar a Ceylan, ya un poco más entrada en años, en los años 50, pues le pasó el testigo a Elizabeth Taylor. Y Elizabeth Taylor, pues, interpretó el papel que desde un primer momento iba destinado a que lo interpretase Vivien Leigh. Pero hay que reconocer que Elizabeth Taylor está absolutamente extraordinaria en su papel, con una mujer que al principio la vemos que es un tanto sumisa ante su marido, porque ella lo que se ha casado por amor
es eminentemente romántica, es muy dulce, muy tierna, se comporta de un modo educado, pero cuando ve que todo aquello se le está empezando a escapar de las manos, porque todas las noches organiza su marido grandes fiestas con lo que son sus amigos, y ninguno de los amigos está casado con ninguna mujer, no tiene a nadie, ninguna mujer con la que poder hablar, con la que poder charlar, con la que poder entretenerse, evidentemente lo que hace es tomar las riendas de la senda de los elefantes y decir, se acabó. Es decir, aquí lo que voy a dominar o lo que va a predominar va a ser ahora mismo realmente mis costumbres, porque esta es mi casa, yo soy la señora de esta casa y voy a cambiar las costumbres, cosa que todos los que están alrededor suyo, Apu-Jami, el mayordomo, todo lo que son los amigos de su marido, de Tom Wiley, de Peter Finch, no se lo toman excesivamente bien porque ella ha llegado para romper una serie de costumbres, unas costumbres que esa deidad llamado John Wiley, que ya está muerto, sigue teniendo influencia. En una de las secuencias, por ejemplo, muy duras de la película, en la que Peter Finch abofetea a Elizabeth Taylor, le dice, es que tú estás influenciado por tu padre, pero en el fondo le odias porque su influencia es tan poderosa que no te permite ser tú mismo. Tú ya no eres el hombre con el que del que yo me enamoré en París y con el que me casé en Londres. Y entonces en un arranque de ira él la abofetea, pero claro, ella ahí es donde reacciona y le dice, se dice a sí misma, si yo aquí no tomo las riendas de todo ello, pues todo esto se me va a escapar de las manos y voy a terminar falleciendo como la madre de mi marido, acabando en una depresión, en una gran tristeza, y entonces le dice a Apu-Jami, vamos a hacer una serie de cambios en todo esto, aprovechando un accidente que tiene su marido, y es que jugando una especie de como de cricket, no con caballos, sino con bicicletas, dentro de la gran mansión, lo que hace es Peter Finch tener un accidente que le deja postrado en la cama. A todo esto, el personaje de Dana Andrews, el capataz, se termina enamorando del personaje de Elizabeth Taylor. Y claro, aquí es donde se establece lo que os digo yo que es el triángulo amoroso propiamente dicho de la película. Y además es que desde un primer momento en la película vamos a ver que es un tanto predecible, pero que luego a lo largo del desarrollo de la misma veremos que van a ocurrir una serie de circunstancias que cambiarán por completo la psicología de los personajes y además de un modo muy paulatino. Es decir, ahí vemos, por ejemplo, la sabiduría narrativa que tenía William Dieterle en todo lo que es su plasmación visual y narrativa y la estructura narrativa de todo lo que es la película. Porque al principio Elizabeth Taylor se ve como acorralada en un mundo de hombres, en un mundo en el que pues prácticamente las costumbres no puede imponerlas. Ella vive en una casa que prácticamente para ella es como una cárcel y además tiene que soportar la influencia de una persona que está muerta, la influencia dentro de todo lo que es el mayordomo, lo que es Apu-Jami, de lo que son los trabajadores, porque le tienen como a John Wiley como una gran deidad. Hay una secuencia en la que ella encuentra unas llaves de una puerta cerrada que es el dormitorio de John Wiley y consigue entrar y lo que tiene detrás de una gran cortina roja es un retrato. Pero es que ese retrato es exactamente igual físicamente que su hijo. Es decir, aquí nos da a entender, en una planificación estupenda, William Dieterle, es que la personalidad del padre ha pasado a la personalidad del hijo, o es que la personalidad del padre fue tan absorbente para prácticamente anular la personalidad del hijo. Y solo cuando al final de la película ya todo ha quedado, por así decirlo, casi destruido, pues realmente es cuando se da cuenta Peter Finch que él ha quedado liberado de ese influjo esa personalidad tan sumamente subyugante que tenía el padre incluso cuando ya había muerto. Es decir, La senda de los elefantes como película también es un retrato del alma humana en lo que se refiere a cómo un personaje incluso realmente muerto puede influir sobre una serie de personas que todavía están vivas, porque su personalidad, su carácter, su forma de ser era tan sumamente fuerte, tan sumamente potente, de una personalidad y un carácter tan sumamente intenso, capaz de absorber la personalidad de los demás.
Además, la película funciona también como elemento o como film de aventuras, porque también en aquella época, en los años 50, pues Hollywood, la Paramount Pictures, pues también realizó una serie de películas también de aventuras. Otra que voy a comentar pues prácticamente seguida, esta que es Cuando ruge la marabunta, protagonizada por Charlton Heston, que también es una película donde vemos una historia de amor un tanto díscola desde un primer momento, pero que también tiene un elemento de catastrofismo. Es decir, no es una película de catástrofes propiamente dicho, pero la naturaleza, en lo que se refiere a los animales, se rebelan en contra de los protagonistas. En esta película, evidentemente, el punto de inflexión ya no es solo esa bofetada que le da Peter Finch al personaje de Elizabeth Taylor, a su mujer, porque él le da por beber. Pero él bebe para intentar olvidar ese influjo, ese flujo, o ese dominio psicológico que tenía la personalidad del padre sobre el hijo. Y claro, pues él intenta imitar a ser su padre, pero no lo consigue realmente. Y cuando su mujer le dice que ya no es realmente la persona que él creía que era y que ella se había casado con él en Londres, es cuando él intenta ya reaccionar. El personaje de Anne Andrews, que es el capataz llamado Rick Carver, se enamora también del personaje de Elizabeth Taylor, porque Elizabeth Taylor, al encontrarse como en una cárcel, su psicología tiende a la tristeza y a la depresión. Y Rick Carver es un personaje, el de Dana Andrews, que lo que intenta precisamente es llevársela de allí. Pero llevársela de allí porque él queda profundamente enamorado. Como en una de las secuencias de la película en la que dice, es que nosotros no estamos acostumbrados a ver mujeres tan hermosas por estos parajes y además en mucho tiempo. Y además le dice, si usted necesita ayuda, llámeme realmente. Pero ella al principio, Elizabeth Taylor, se pregunta decir, ¿por qué yo voy a necesitar ayuda realmente si estoy en mi casa? Si estoy en la que realmente la mansión, la senda de los elefantes, es mi casa. Pero esa ayuda no será física, sino que será psicológica. Es decir, aquí es cuando empieza a formarse ese triángulo amoroso, pero ese triángulo amoroso que en otras películas puede ser muy predecible, en el guión y muy sabiamente dirigido por William Dieterle, cambia de ser predecible porque hay un acontecimiento en la película que es un pequeño brote de cólera, que lo que hace es que Elizabeth Taylor empieza a ver con otros ojos a su marido, porque hasta ahora la había dado de lado con respecto a su trabajo, a su plantación, a la personalidad, a la absorción de la personalidad de Peter Finch por parte de su padre muerto, y le ve como alguien diferente y se empieza a desenamorar de él y a enamorarse de Rick Carver, del personaje de Dana Andrews. Pero ese brote de cólera hace ver que su marido trabaja tanto, de una manera tan intensa, que ese amor que ha tenido lo hace despertar. Por lo tanto, ya empieza a perder realmente el interés por el personaje de Rick Carver, o por el personaje de Dana Andrews. Aunque Dan Andrews siempre en la película intentará irse de la plantación porque no quiere terminar enamorándose del personaje de Elizabeth Taylor. Hay secuencias realmente donde lo que es la psicología de los tres personajes están muy unidas. Es decir, se da a entender de una manera muy soterrada que el personaje de Peter Finch, del marido de Elizabeth Taylor en esta película, realmente sabe que puede haber un posible idilio entre Elizabeth Taylor y Dana Andrews, entre Ruth y Rick Carver, pero él siempre lo deja como de lado, porque para él su trabajo es lo que más vale, lo que más cuesta, lo que más le está absorbiendo, que es mantener todo ese legado del padre que le había dejado, pero que él no había heredado realmente por gusto, sino por obligación. Es decir, es un retrato del alma humana, de cómo puede ser absorbida por la personalidad de otras personas aunque estén muertas. Es un retrato del alma humana esta película, en el que una mujer puede despertar unos sentimientos en el corazón de un hombre capaz de hacerle ver o hacerle abrir los ojos ante una situación que él no puede dominar. Es un retrato del alma humana en el que Dana Andrews está profundamente enamorado del personaje de Elizabeth Taylor y que intenta llevársela de la senda de los elefantes, pero que ella es muy fiel a su marido, sobre todo cuando se da ese pequeño brote de cólera que es realmente muy controlado en la película, pero que Elizabeth Taylor ve que su marido está constantemente trabajando para que toda esa hacienda
surja de nuevo y se reflote. Pero claro, en ese momento, todo lo que son los personajes que están volcados digamos, en controlar, por así decirlo, todo que es ese brote de cólera, dejan la mansión de la senda de los elefantes completamente desprotegida. Y es que aquí es cuando entra otro de los protagonistas de la película, que es, por ejemplo, el grupo de elefantes que intenta traspasar la senda atravesando la mansión de Tom Wiley, es decir, de Dan Andrews, de Peter Finch y de Elizabeth Taylor. Dejan la casa, por así decirlo, un poquito desprotegida. Además, hay una secuencia que nos da a entender el protagonismo de los elefantes y de un elefante que está extraordinariamente dirigido. Evidentemente aquí William Dieterle contó con un equipo de segunda unidad, con unos especialistas y con unos elefantes, con unos animales amaestrados. Y es que cuando están llegando al principio de la película a la plantación, cuando llega con Elizabeth Taylor, su flamante mujer, a la plantación, a lo que son sus terrenos, a lo que es su mansión, de repente, en mitad del camino aparece un elefante muy viejo, extremadamente viejo, que sabe perfectamente que el personaje de Peter Finch tiene una casa en mitad de la senda que él solía atravesar. O sea, los elefantes son animales que duran muchos años y que seguramente sería muchísimo más viejo que el personaje de Peter Finch. Y que incluso él, el elefante, había pasado a través de esa zona, pero que su padre, el personaje el padre de Peter Finch, había construido esa gran mansión en mitad de esa senda. Y ese elefante, que sabéis que es un animal que tiene una extraordinaria memoria, se le queda como mirando en una serie de planos contraplanos extraordinario. Es la primera vez en la historia del cine en el que nosotros vemos una serie de planos contraplanos entre un actor y un animal, donde lo que cobra fuerza son las miradas. Es decir, unas miradas desafiantes, porque el personaje de Tom Wiley, es decir, Peter Finch, desafía al elefante, a este elefante realmente ya viejo, ya mayor, que le tiene como muy peligroso, le desafía realmente a que intente destruir o atravesar su casa, pero que es imposible debido a que ese orgullo que tiene Peter Finch por la construcción de su padre realmente le domina. Pero también es una lucha de orgullos por la mirada del elefante hacia Peter Finch, porque sabe perfectamente que fue su padre el que construyó esa mansión en mitad de la senda que el elefante y otros cientos de elefantes atravesaban. Por lo tanto, tenemos aquí en esta película, muy estudiado, una lucha de egos y de orgullos, por así decirlo, entre un humano y un animal. Y el animal seguirá intentando atravesar su senda, intentando atravesar lo que es la mansión y por lo tanto restablecer auténticamente lo que es la auténtica senda de los elefantes. Y además que en un alarde digamos, de ira, en un alarde de egoísmo y un alarde de soberbia, el padre de Peter Finch, John Wiley, cuando construyó esa mansión, la puso la senda de los elefantes como nombre, en honor a ese camino, pero también como desprecio a los animales que les estaba impidiendo recorrer su camino natural. Es como, por ejemplo, cuando las aves emigran de un lado a otro, es como si esa ruta que siguiese se interrumpiese de alguna manera. Entonces, claro, las aves intentarán pasar de una manera o de otra por ese lugar. Pues los elefantes igual, intentarán atravesar de alguna manera todo lo que es la hacienda, todo lo que es la mansión. Y al final de la película, cuando ese brote de cólera realmente pues ha dejado desprotegida la mansión, el elefante, el que al principio de la película había tenido ese juego de miradas y ese juego de planos contra planos, aprovechará inteligentemente la ausencia del personaje de Peter Finch, que está ocupándose, digamos, de ese brote de cólera que ha habido en su plantación, para destruir por completo la mansión de los elefantes, iba a decir yo. La mansión, evidentemente, de Peter Finch y de Elizabeth Taylor en unas secuencias realmente impresionantes. Es decir, cómo estarían filmados o cómo estarían amaestrados los elefantes, porque destrozan por completo toda la estancia de todo lo que es la gran mansión. Y además es que con sus trompas van destruyendo muebles, van destruyendo puertas, ventanas, van destruyendo
todo lo que es el jardín de la mansión, lo dejan absolutamente todo destrozado. Y es que además hay una serie de barriles con material inflamable y provocan un gigantesco incendio. Es decir, cómo estarían filmados también esos por ese director de segunda unidad que contrataría a Dieterle, contratado evidentemente por la Paramount, para que decenas de elefantes no le tuviesen incluso miedo al fuego, para pasar por zonas donde están incluso en llamas. Incluso, evidentemente, Elizabeth Taylor utilizó una doble en el que hay un momento en el que sube las escaleras de un gran hall que ellos tienen hacia los dormitorios que están en la parte de arriba de la mansión, y cómo los elefantes van destruyendo toda la balaustrada y esa escalera, que tiene un componente dramático esencial en esta película, porque esa escalera es por cuando es el lugar por donde baja Elizabeth Taylor cuando toma las riendas de la senda de los elefantes de la mansión, para enviar prácticamente a todos los amigos borrachos que se están aprovechando de la riqueza de su marido, rompiendo con las tradiciones que el padre de Peter Finch había establecido, como diciendo: yo soy una mujer que tengo que hacerme con esta mansión porque yo soy la dueña de esta mansión. Es decir, hay un cambio en la personalidad y en el arco argumental del personaje de Elizabeth Taylor absolutamente que no es para nada predecible. Al principio de la película vemos que el triángulo amoroso entre Dana Andrews, Peter Finch y Elizabeth Taylor va a ser lo que va a perdurar, y seguramente Elizabeth Taylor se irá con Dana Andrews. Pero he aquí que William Dieterle, en su inteligencia, lo que hace es filmar el guión, lo que viene escrito, de tal modo que paulatinamente dejará de tener sentimientos por el personaje de Dan Andrews y los volverá a tener por su marido, que está absolutamente entregado a su trabajo. Incluso, por ejemplo, arriesgará su propia vida en el brote de cólera, porque los que son los que están trabajando allí en su plantación no quieren vacunarse en contra del cólera, y por lo tanto irán muriendo. Y él, evidentemente, tendrá que hacer el trabajo de esas decenas de hombres que se niegan a trabajar, y ella ayudará a su marido. Por lo tanto, a la psicología de los personajes dará un giro de 180 grados, en el que Dana Andrews, el protagonismo que tenía al principio de la película, irá disminuyendo. Y nosotros veremos al personaje de Peter Finch, que desde el principio de la película se comporta de una manera realmente brutal, cínica y absolutamente desagradable con su mujer, cómo la irá viendo, que la irá cogiendo todavía más cariño y enamorándose más de ella, porque Elizabeth Taylor se hace la dueña y señora de la mansión de la senda de los elefantes. Incluso Apujami, el mayordomo, que cuando rezaba en la tumba de su antiguo amo decía que no pertenece esta persona a los nuestros, le dice: amo a la tumba de John Wiley, le dice: me he confundido con nuestra nueva ama. Ella es realmente de los nuestros, se está esforzando en este brote de cólera, se está esforzando por, digamos, dejarse la piel en el que esta gran mansión, esta gran plantación sigan adelante. Es decir, fijaos también cómo el personaje de Apujami también, digamos, es un retrato del alma humana, de cómo puede cambiar su psicología en función de los acontecimientos que van ocurriendo respecto a otro personaje, provocado por Elizabeth Taylor, evidentemente, y cómo todo eso se lo va indicando a esa deidad que él tenía. Es decir, la deidad que era el personaje de John Wiley va disminuyendo en importancia a medida que la importancia del personaje de Elizabeth Taylor se va imponiendo. Por lo tanto, lo que aquí hacemos, o lo que hace William Dieterle en esta película, es una progresión geométrica pero inversa y a la vez directa de lo que es el personaje principal de la película. Al principio el personaje principal evidentemente es John Wiley, ese personaje muerto o fallecido que tiene absoluta influencia sobre todo, pero poco a poco Elizabeth Taylor, su personaje, irá cogiendo las riendas de todo ello, y lo que hará será convertirse en la auténtica dueña y señora, y se ganará el respeto de todos los personajes de la auténtica senda de los elefantes y de esa gran mansión y de esa gran plantación. Técnicamente, la senda de los elefantes, como os he dicho, al ser una película que tiene una gran importancia en lo que se refiere a la filmación de todo lo que son los decorados y todo lo que es el uso del Technicolor, es una película técnicamente brillante. O sea, los decorados no pueden estar más detallados. Es decir,
Yo cuando he visto esta película siempre parecía que veía una película de aventuras al estilo de Fritz Lang, como por ejemplo La tumba india o el tigre de Asnapur. También aventuras con cierto toque exótico, porque hubo una época en Hollywood en los años, digamos entre los años 40, más tirando hacia los años 50, en el que hubo una serie de películas de aventuras con toques exóticos en lo que se refiere a que son películas que se desarrollan en África o en países asiáticos, como por ejemplo tuvimos La Reina de África de John Huston, Cuando ruge la marabunta también, esta misma, La senda de los elefantes, es decir, ese toque de exotismo que luego Steven Spielberg recuperó para las películas de Indiana Jones. Porque acordémonos que las películas de Indiana Jones también se desarrollaban en ambientes exóticos, por ejemplo, la del Templo Maldito, la del Reino de la Calavera de Cristal, todo eso evidentemente como homenaje a ese cine de aventuras que Spielberg veía de joven. Evidentemente Spielberg vería de joven películas pues como La senda de los elefantes y todo lo que es ese ambiente exótico, todo lo que es ese ambiente tropical, todo lo que es ese ambiente bueno, no tropical porque estamos en Asia, no estamos en Sudamérica, pero todo ese exotismo de otras civilizaciones, de otras costumbres, evidentemente calaría en Steven Spielberg y también caló en William Dieterle. No pocas fueron las películas en las que Hollywood tuvo que trasladar todos sus equipos técnicos hacia todos estos países para filmar realmente en estancias y en lugares absolutamente maravillosos. Todo el principio de la película en la que en ese Rolls Royce van Peter Finch y Elizabeth Taylor hacia la senda de los elefantes, hacia su gran mansión, hacia su gran plantación, está todo lleno, evidentemente, como si fuera de un documental, como si de un documental se tratara, está lleno, pues evidentemente, de palmeras, de bosques de selvas muy abundantes, y cuando van llegando a la plantación, Peter Finch le va diciendo más o menos cómo van trabajando, porque es una plantación en la que recolectan muchísimas sustancias, sobre todo el té, es una plantación de té, pero también tienen tabaco, tienen azúcar, tienen café, es decir, tienen una gran plantación llena de miles y miles de hectáreas. Es decir, todo eso está filmado en exteriores con un grado de exquisitez realmente extraordinario. Es decir, vemos pues travelings, panorámicas fantásticos, donde también lo que es los fondos, lo que son los escenarios, esos escenarios exóticos, también tenían un cierto protagonismo dentro de las películas de aventuras exóticas, como así los llamaban en el Hollywood clásico, y La senda de los elefantes es un claro ejemplo de ello. Evidentemente luego los decorados, los interiores, están los sets construidos ya dentro de lo que son la Paramount Pictures, en sets de la Paramount, sobre todo lo que es la gigantesca lo que es la gigantesca mansión, evidentemente, pero todo lo que son los exteriores, las fachadas de las mansiones, todo lo que es la senda de los elefantes, de lo que es el camino real, con ese murete, ese muro de piedra que separa lo que es la mansión de lo que es la auténtica senda por la que los elefantes van a pasar, evidentemente todo eso está rodado en exteriores, unos exteriores fantásticos en Ceilán. Hay un detalle en esta película porque cuando llegan en avión desde los Estados Unidos, mejor dicho, desde Londres, Peter Finch y Elizabeth Taylor llegan a lo que es la plantación, mejor dicho, a lo que es Ceilán, llegan en el aeropuerto, en avión, y pone en el aeropuerto Colombo. Y es que en los años 50 la capital de Ceilán se llamaba Colombo. Luego se cambió por el nombre de Sri Lanka. O sea, hoy en día la capital de Ceilán es Sri Lanka, pero en los años 50 se llamaba Colombo. De ahí a que el aeropuerto se llamase Aeropuerto de Colombo, evidentemente, porque Colombo era la capital de Ceilán. O sea, es ese pequeño detalle histórico realmente que quiero comentaros. Todo lo que son las escenas también de corte técnico, en lo que se refiere, por ejemplo, a la banda sonora, es una banda sonora espléndida, compuesta por Frank Wassman. A Frank Wassman ya le habíamos conocido, por ejemplo, por una composición musical absolutamente extraordinaria que en 1935 escribió para La novia de Frankenstein de James Whale, en el que cada uno de los personajes de esta película, el doctor Pretorius, la novia de Frankenstein, como ya os dije, os expuse en la crítica que aquí tenéis en el canal de la novia de Frankenstein, cada uno tiene su tema principal.
Y en La senda de los elefantes no es menos. Frank Wiseman también nos expone una banda sonora muy sutil, muy delicada, que tiene elementos de aventuras, elementos catastrofistas, porque también estamos ante una película que tiene grandes secuencias de acción. El final, lo que es toda la destrucción de lo que es la mansión de La senda de los elefantes, es absolutamente espectacular. Son secuencias que yo no había visto en ninguna otra película, en el que decenas y decenas de elefantes destruyen por completo esa mansión, todo lo que son los alrededores, sabiendo evidentemente que ha sido el obstáculo que durante muchos años, digamos que ha, valga la redundancia, obstaculizado lo que era su peregrinaje habitual. Es decir, como dijo el personaje de Jeff Goldblum en Parque Jurásico, la naturaleza se abre camino. Y cuando dice Sam Neill, es que yo no entiendo lo que quieres decir, lo que dice el Dr. Grant en Parque Jurásico. Y Jeff Goldblum le dice, Ian Malcolm le dice, yo no quiero decir nada, solo quiero decir que la naturaleza se abre camino. Y efectivamente en esta película, la naturaleza, representada por los animales, se abre camino. Y evidentemente los elefantes terminarán por destruir la senda de los elefantes mansión que en ese alarde de orgullo el padre de Peter Finch había construido realmente. Al final de la película, evidentemente, ese triángulo amoroso tan predecible al principio de la película se deshace por completo. En un alarde de lo que es el argumento y en el guión, nada predecible, pero que pilla al público realmente por sorpresa. La senda de los elefantes es una película de contenido aventuresco, de contenido dramático, de contenido de aventuras y también de contenido catastrofista hasta cierto punto, porque tenemos epidemias, tenemos destrucción por parte de los elefantes de mansiones y luego evidentemente dominado por ese triángulo amoroso. Pero lo que realmente y lo que es la columna vertebral de la película es la influencia sobre el alma humana que puede tener un personaje incluso después de muerto. Pero que incluso ese influjo puede romperse por un nuevo personaje que venga con nuevas costumbres. Es decir, Las sendas de los elefantes también es una película que rompe las viejas costumbres y las transforma en nuevas costumbres. Y el catalizador de esa ruptura entre viejas costumbres y nuevas costumbres es el personaje de Elizabeth Taylor. Porque es un personaje en donde o ella domina la senda de los elefantes o la senda de los elefantes la dominará a ella. Y cuando toma las riendas de todo eso, aunque le cueste evidentemente una bofetada de su marido, ella consigue hacerse con las riendas de todo ello, hacerse con el respeto de Apuhami y de todas las personas que viven en la senda de los elefantes. Esta película hoy en día es un auténtico clásico, que la crítica en su día pues no trató de una manera excesivamente correcta, por así decirlo. Pero La senda de los elefantes, con el paso del tiempo, realmente se ha convertido en un clásico absolutamente imprescindible para todos los amantes del auténtico género de aventuras que la Paramount Pictures desarrolló a lo largo de los años 50. Posteriormente, ya os digo que vendrían películas como Cuando ruge la marabunta, que tiene una estructura narrativa muy similar. Es casi la misma película, pero con Charlton Heston, con Eleanor Parker, pero digamos en el que el personaje Charlton Heston se comporta de una manera parecida pero diferente a la de Peter Finch. Pero esa ya es otra película que os comentaré posteriormente y además de forma muy breve, porque también es otro gran clásico del género de aventuras. He querido pasar del género de terror al género de aventuras y del cine contemporáneo al cine clásico. La senda de los elefantes es una magnífica película de aventuras que en estos tiempos pues, nos lleva a parajes exóticos, nos lleva a elementos catastrofistas, nos lleva a personajes realmente únicos, con unas personalidades muy fuertes, con un carácter muy definido y con un arco argumental que dentro de una película de poco más de hora y media, porque esa es la duración, William Dieterle no necesita nada más, vemos además unos decorados realmente magníficos, cómo está tratada, cómo están realizados los movimientos de cámara suaves, los planos sostenidos para que esa gigantesca mansión que es la senda de los elefantes cobre protagonismo propio, la iluminación saturada llena de claroscuros, esos pequeños alardes, por ejemplo, de romance que tiene Elizabeth Taylor con Dana Andrews, que es como una especie como de quiero y no puedo, ese conflicto interior que tiene Elizabeth Taylor, que tiene Ruth realmente, de decir, me voy dejando a mi marido colgado, pero yo sé que si estoy aquí
me voy a terminar prácticamente volviéndome loca como la madre de mi marido que murió realmente después de dar a luz a su hijo, al que era y que voy a ser su marido, o realmente lucho contra los elementos. Elizabeth Taylor es una mujer, digamos, de su tiempo en esta película y lo que hace es anteponerse y reponerse frente a todas las adversidades que la senda de los elefantes va poniendo en su camino. Es decir, Elizabeth Taylor en esta película es la absoluta protagonista del film. Una Elizabeth Taylor realmente espléndida en interpretación y en belleza. Recordemos que Elizabeth Taylor ha sido la protagonista de inconmensurables películas que ya han pasado a la historia del cine por méritos propios. Cleopatra de Joseph Mankiewicz, Quien teme a Virginia Woolf, con Richard Barton, su ex marido, El árbol de la vida junto a Montgomery Clift y Eva Marie Saint, en la que comentaré dentro de mi sección de cine con mayúsculas. O sea, Elizabeth Taylor ha sido una actriz todoterreno, ganadora de 2 Oscar, y aquí en esta película se muestra tan dulce al principio como tan llena de carácter al final de la película. Es decir, dentro de lo que es el arco argumental de Elizabeth Taylor, nos encontramos ante un personaje que cambia de tal manera que al principio de la película ya no es el mismo personaje que al final. Y esas son lo que distingue a las grandes películas, porque su psicología ha cambiado, ha progresado realmente. Su personaje ha crecido exponencialmente. El personaje de Dan Andrews, digamos que es más monolítico en el aspecto de que él está enamorado de Elizabeth Taylor, pero debido al carácter que ella tiene y a su lucha por su marido, no conseguirá hacerse con su corazón. Y el personaje de Peter Finch evidentemente evolucionará en el sentido de que al final de la película conseguirá deshacerse del influjo del padre al destruir ese gran símbolo que era la mansión llamada La Senda de los Elefantes. La Senda de los Elefantes es un clásico del cine de aventuras de los años 50, realizada por la Paramount Pictures, dirigida por un artesano que más que artesano era un artista, que no fue muy bien tratado en el Hollywood clásico, pero que además hubiese merecido además más reconocimiento y que Hollywood lo relegó a películas de serie B. No es el caso evidentemente de La Senda de los Elefantes, no hay más que ver, digamos, la elegancia que tiene en la puesta en escena y en la dirección artística, en el vestuario y en las interpretaciones de los actores para darse cuenta de que William Dieterle no era evidentemente un solo artesano, sino que era también un excelente director de actores y un director cuyo diseño de producción lo cuidaba al milímetro. La saturación del color, los claroscuros, los encuadres, todo ello le da una gama pictórica, técnicamente hablando, a la película. Y también luego lo que es la banda sonora de Frank Waxman le da un punto aventuresco, dramático, trágico, incluso con elementos catastrofistas. La Senda de los Elefantes es un clásico del cine de aventuras. ¿Qué más se puede pedir? Un clásico que hoy por hoy Hollywood ya no nos va a dar ni nos dará jamás prácticamente. Poner mucha atención a lo que es el final de la película porque no habéis visto a decenas y decenas de elefantes tan bien dirigidos y con unos personajes llevados al límite por intentar salvar una mansión prácticamente destinada a la ruina. La Senda de los Elefantes, un auténtico clásico del cine de aventuras de todos los tiempos. No os la perdáis, es una auténtica maravilla de película. Que tengáis una feliz velada y hasta mañana.